Bienvenidos a Diálogos para tu Bienestar. Yo soy Silvia Rodríguez y hoy estaremos con Alexis Sorel Flores Sixtos, quien nos hablará sobre cómo cuidar nuestros derechos durante la pandemia por COVID-19. Ha participado como especialista en el programa Diálogos en Confianza de Canal 11 y como consultor de iniciativas en derechos humanos, juventud y género. Ha ejercido la docencia en el curso de posgrado internacional de educación sexual integral emitida por Flaxo, y actualmente desempeña su labor como defensor municipal de derechos humanos. Bienvenido. Bienvenido, muchas gracias. Defensor, ¿nos podría platicar qué son los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos en término estricto, y así lo podemos buscar en algún lado, nos va a decir que son las prerrogativas, ¿no? Pero a veces se nos queda duda, bueno, ¿qué es una prerrogativa o demás? Entonces, pensemos que son condicionantes, que por ser humano, por ser persona y habitar este mundo, tenemos derechos, tenemos opciones, tenemos garantías que puedan impactar en la dignidad humana, ¿no? Es decir, lo que nos va a generar un bienestar y que todo nuestro trayecto de vida vivamos con dignidad, ¿no? Prácticamente es ello. ¿Cuáles son los derechos humanos que podrían verse vulnerados durante la pandemia? Pues mira, yo creo que hoy con la pandemia estamos dando cuenta de muchas vulneraciones a los derechos que quizá ya antes había, pero hoy son más evidentes, ¿no? Nos revelamos. De entrada, lógicamente, el derecho a la salud, ¿no? Porque nos coloca en una situación vulnerable ante el SARS, ante el COVID-19, pero también vamos dando cuenta de, por ejemplo, el derecho a la educación, ¿no? Porque con el confinamiento pues hemos dejado la escuela para irnos a las aulas y vemos las desigualdades, ¿no? En el terreno, por ejemplo, de acceso a Internet, a las tecnologías de la información, el acceso a los servicios mínimos, también vamos dando cuenta de, por ejemplo, luz, ¿no? El acceso a Internet, que si bien es un reto para nuestro país y muchos otros, tener acceso a Internet en todo el país, pues hoy lo vemos complejo. También nos pone, por ejemplo, en los servicios mínimos el servicio al agua, ¿no? Cuando tenemos como una medida prioritaria lavarnos las manos, lavarnos la ropa para poder evitar el contagio, pues vemos que hay muchos espacios donde todavía no hay acceso al agua de manera regular. Entonces vamos dando cuenta que se van vulnerando derechos y otros se van reafirmando, van poniéndose en escena. Por ejemplo, la discriminación y el estigma, ¿no? A principios de la pandemia escuchábamos en las noticias de personas que violentaban a enfermeras, a enfermeros, a médicos por estar en la primera línea, pensándolos que eran personas de gran contagio, les aventaban cloro. Entonces estamos hablando de discriminación y estigma. Entonces, si bien damos cuenta de algunos que se han ido vulnerando y ahora se reafirman, ¿no? se incrementan, y otros aparecen por el propio tema de COVID, ¿no? La violencia, por ejemplo, hacia las mujeres, ¿no? Violentamos el acceso a una vida libre de violencia, se vulnera el derecho a la integridad, pero vemos que eso no es que surja con la pandemia, sino ya estaba, pero hoy es más evidente. Lógicamente, al confinarnos, pues se agrava esta situación, ¿no? ¿Cómo defender nuestros derechos durante la pandemia? Pues una es, yo creo que tener, tanto ahora, antes, ahora y post, es reconocer que somos personas que tenemos derechos, ¿no? Conocerlos, eso es importante. Porque si no los reconocemos, si no nos reconocemos como personas sujetas de derechos, pues finalmente es el primer paso para ser vulnerados y vulneradas. Entonces, el reconocerlo y de ahí conocer las instancias que pueden apoyar para vulneración, y al reconocerlos también hacerlos exigibles, y las instancias nos van a ayudar a hacerlos justiciables. Por un lado, las instancias como nosotros, como Defensoría a nivel municipal de Derechos Humanos, la Comisión Estatal, la Comisión Nacional, pues son instancias que nos van a permitir avanzar en términos de queja y de reconocer la vulneración. Y existen las otras instancias, las jurisdiccionales, ¿no? Que es ya, vamos con una cuestión de denuncia, ¿no? ¿Qué instancias existen para hacer una denuncia por violación a nuestros derechos humanos? Bueno, centrémonos en, por ejemplo, a nivel municipal, para los habitantes de Cuautitlán Izcalli está la Defensoría Municipal de Derechos Humanos. Con nuestro caso tenemos por un lado la cuestión de asesoría para dar cuenta si hay una vulneración del derecho. Una vez que damos cuenta de una vulneración, pues podemos pasar a la queja, que es, recibimos la queja, ¿no? Donde narramos la cuestión, la situación por la cual se vulnera el derecho, y nosotros la trasladamos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿no? Quien va a hacer la investigación y en su momento dará la recomendación. Entonces podemos nosotros ser la instancia más cercana a nivel municipal, pero también la ciudadanía puede acercarse a la instancia estatal, que es la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, de manera directa. Ahora pues hemos implementado diferentes canales virtuales para poder recibir las quejas. También en su momento, por ejemplo, podrían dirigirse a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres? Sobre todo tiene que ver con, para las instancias estatales, municipales o federales, tiene que ver con la vulneración por parte de un servidor o servidora público.
Entonces, por ejemplo, si el servidor o servidora público que vulnera tu derecho es municipal, pues podemos recibirla nosotros. También podemos recibirla cuando es estatal, pero vamos dejando claros los niveles. Si es estatal, pues conviene más directamente a la Comisión Estatal, y si es una instancia federal, un servidor o servidora público de nivel federal, pues conviene ir directamente con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por ejemplo, si vamos al servicio de salud, ¿no? Si vamos al servicio que nos brinda el Estado, el ISEM, podríamos acercarnos tanto a nosotros como Defensoría o a la Comisión Estatal. Pero si a lo mejor recibimos la vulneración por parte del IMSS, ¿no? O del ISSSTE o de alguna otra instancia de salud federal, conviene dirigirse directamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para poder hacerlo más rápido. No quiere decir que nosotros no la podamos recibir, pero el trayecto en que la recibimos y va gestionándose para llegar a la nacional, pues va a ser más tardado que ir directamente a la instancia federal, ¿no? De acuerdo al nivel del servicio público que llegue a vulnerar o violentar los derechos humanos de la ciudadanía. ¿Qué servicios y de qué manera se encuentra operando la Defensoría? La Defensoría, bueno, por un lado ofrece la asesoría jurídica, la recepción de quejas, pero también, que es muy importante, y es lo que hemos estado ponderando en esta pandemia, es todo el tema de capacitación y reconocimiento de los derechos. No solo los que se están viviendo ahorita se están vulnerando o es susceptible a vulneración, sino todos aquellos derechos que nos van a permitir respetar a la ciudadanía, respetarnos como seres humanos, vivir en dignidad y en bienestar. Entonces, prácticamente la Defensoría tiene, en su mayor línea de trabajo, tiene que ver con la difusión, la promoción y la capacitación en el terreno de los derechos humanos, tanto al servicio público como a la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía para que los reconozca y al servicio público para que los reconozca y no vayamos en situaciones o provoquemos situaciones donde vulneremos los derechos de la ciudadanía, ¿no? Mi papá es diabético e hipertenso y lo hacen ir a trabajar diario en jornada laboral completa. ¿Qué nos recomienda hacer o a dónde nos podemos acercar? Por ejemplo, si el papá trabaja en la iniciativa privada, lo que recomendamos en primera instancia es acercarse a conciliación y arbitraje. Por ejemplo, si estuviese la empresa aquí en Cuautitlán Izcalli, ¿no? También podremos sumarnos a checar con regulación sanitaria, porque ellos son los que llevan o están inspeccionando a las empresas y en dado momento son los que podrían sancionar si la empresa no está tomando las medidas adecuadas, tanto de prevención como también considerar que si es una persona vulnerable por mayor de 60 o por las condicionantes que tiene, pues lógicamente él tendría que estar trabajando en casa de acuerdo a lo que se ha estipulado desde la federación, ¿no? Y nosotros como tal podremos apoyarle ahí en la asesoría, ¿no? Que eso es importante. No podemos recibirla porque no es una violación por parte del servicio público, más sin embargo sí podemos asesorarla y canalizarla a las instancias pertinentes, ¿no? Mi mamá se contagió por mi culpa y estuvo mucho tiempo hospitalizada. Yo me contagié en mi trabajo donde no tienen la mínima medida sanitaria. ¿Puedo hacer algo al respecto? Igualmente, si su área laboral tiene que ver con la iniciativa privada, son los canales que digo. Si trabaja en el servicio público, puede acercarse con nosotros sin duda y nosotros ya podríamos tanto apoyarla asesorándola como la recepción de quejas, porque aquí sería una vulneración a su integridad por parte del servicio público si está yendo a trabajar en condiciones que no favorecen a la prevención y si tiene condicionantes que tendría que llevarlas al trabajo en casa, ahí es donde podemos detectar que hay una vulneración del derecho, ¿no? Le agradecemos que nos haya acompañado. ¿Algún mensaje que quiera compartir con la audiencia? Aquí es importante, si bien en las instituciones públicas tenemos que velar porque no violentemos los derechos humanos y procurar que otras instancias no los violenten, también recordemos que los derechos humanos son parte importante de la ciudadanía y que tenemos que ser corresponsables. Hoy con el tema del derecho a la salud, las instancias estatales, municipales, federales, tenemos compromiso para poder garantizarlo. Pero también nos ayuda mucho que la ciudadanía seamos corresponsables, usando nuestro cubrebocas, lavando las manos, caretas cuando sea necesario, guardando la sana distancia, porque vemos que todavía hay mucha ciudadanía que no sigue estas medidas y que si bien es su derecho decidir si no usa cubrebocas y demás, cuando entramos en contacto con el colectivo, con demás personas, es donde tenemos que procurar respetar el derecho de las y los otros y es donde tenemos que, pues en este caso, poner un cubrebocas, guardar sana distancia, porque si no también nosotros vulneramos y violentamos el derecho de los demás, ¿no? Entonces es muy importante ser corresponsables en la garantía de los derechos. Una vez más agradecemos su presencia y agradecemos que nos hayan acompañado en Diálogos para tu Bienestar. Les recordamos que el Estado de México continúa en semáforo naranja, por lo que debemos continuar con las medidas sanitarias que ya conocemos para evitar más contagios. Yo soy Silvia Rodríguez, hasta la próxima.